Buenas, bueno, disculpad la tardanza, vamos a empezar ya. Hoy tenemos como ponente a Marcela Vélez, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma, actualmente trabajando también en el Departamento de Filosofía y realizando su tesis sobre la revolución y la dialéctica en Adorno y en Hegel. Y nada, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores, a los asistentes. Es un placer y un honor para mí estar aquí con todos vosotros y espero que lo que os tenga que contar contribuya a ampliar el conocimiento de esta manera fuera de lo académico que pretende el curso. Bueno, yo os voy a hablar de Adorno, es uno de los autores sobre los que realizo mi tesis. Y bueno, la primera pregunta, lógicamente, es quién es o quién fue Theodor Adorno. En la presentación de la sesión de hoy se hace una presentación bastante extensa de Adorno. No quiero tampoco redundar en ella porque no creo que sea lo más importante, pero sí he puesto esta primera diapositiva con algunas de las fechas clave o más importantes porque en primer lugar, quiero destacar que Adorno no fue solamente un filósofo, sino que fue también un importante sociólogo, musicólogo y compositor. De hecho, podemos encontrar en Internet algunas de sus composiciones musicales y de las cuales son de sus primeros años de formación. Y luego, si estudiamos un poco en profundidad todo su pensamiento, su propuesta filosófica, vemos que todas estas distintas ramas, aparentemente desconectadas, finalmente encuentran una conexión. Por ejemplo, a partir de sus estudios sobre la música, empieza a tener una serie de reflexiones sobre el tempo de la música, el tiempo que le llevará a reflexionar sobre la historia y todas, como veremos hoy, todas sus reflexiones sobre la historia estarán a la base de su propuesta no solo política, sino epistemológica, gnoseológica, ética, que constituyen un todo en la propuesta de Adorno. También os he puesto estas fechas porque hay tres grandes hitos que podemos señalar en la producción de Adorno, en la producción bibliográfica de Adorno, que sería la dialéctica de la Ilustración, que escribió a cuatro manos con Horkheimer, la dialéctica negativa, que sería como su obra culmen, y la teoría estética, que no llegó a ser publicada en vida y fue publicada de manera póstuma. Entonces, tenemos las fechas en la diapositiva. 1938 es cuando él tiene que exiliar a Estados Unidos debido a la situación de inestabilidad que había en Alemania. Es acogido por compañeros con los que ya había trabajado en Alemania dentro del Instituto de Investigación Social, ¿no? Miembros de la conocida Escuela de Frankfurt. Y ya estando en Estados Unidos es cuando establece unos lazos más fuertes con Horkheimer y ambos, primero titulados Fragmentos filosóficos, después ya conocidos como Dialéctica de la Ilustración, pero escriben la obra que he seleccionado para que leyéramos hoy y que vamos a analizar un poco más en profundidad. En esta obra, si bien es una obra, podemos decir, de juventud, desde las primeras obras de Adorno, vemos ya in nuce todo lo que posteriormente el propio Adorno va a seguir desarrollando. A diferencia de Horkheimer, que va a renegar en cierta medida de muchos de los planteamientos que había presentado en esta obra del 44, Adorno va a continuar pensando aquellos interrogantes que se habían quedado planteados en la dialéctica de la Ilustración y que, si bien aquí no van a encontrar una respuesta, sí van a encontrar esa respuesta posteriormente en la dialéctica negativa en conjunción con la teoría estética. Voy a intentar en las últimas diapositivas, en los últimos minutos, dar unas pinceladas sobre en qué consisten estas respuestas, pero no me quiero entonces meter en un berenjenal. En ese berenjenal. Entonces, vamos a dedicarnos sobre todo a la dialéctica de la Ilustración y veremos la conexión que pueda tener con la dialéctica negativa y la teoría estética. Si en algún momento hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, por favor, levantad la mano y debatimos y comentamos. Igualmente, espero que al final de la clase tengamos unos minutos para hablar. Bueno, si nos vamos a dedicar a la dialéctica de la Ilustración, os he puesto también... Perdón.
En la diapositiva, la estructura que tiene la obra, nos vamos a dedicar fundamentalmente a los 2 primeros capítulos, al concepto de ilustración, a entender qué significa ilustración en este sentido de dialéctica de la ilustración, y al primer excurso, Odiseo o mito de ilustración, que además nos importa porque este fue escrito solamente por Adorno. Aunque la obra en total está firmada por ambos, por Adorno y Horkheimer, el excurso Odiseo o mito de ilustración es propio de Adorno y responde a sus preguntas sobre la filosofía de la historia que iremos viendo. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué este título? ¿Por qué dialéctica de la ilustración? Y si nos preguntamos por la dialéctica de la ilustración, nos preguntamos entonces ¿qué es ilustración? Perdonadme si esto es muy básico. Yo no sé qué conocimientos filosóficos podéis tener o no, entonces he preferido empezar por lo más básico y a partir de ahí ir metiéndonos un poco más en materia. Entonces, ¿qué es ilustración? Es el título de un escrito de Kant de 1781, si no me equivoco, en el que, respondiendo a una polémica que había en su tiempo sobre qué se definía por ilustración, nos dice Kant, empieza el texto así: la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. Esta es la ilustración resumida en un párrafo, y si vamos a la primera línea de la obra de dialéctica de la ilustración, nos dicen los autores que la ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento progresivo, ha perseguido desde siempre el objetivo de quitar a los hombres el miedo y convertirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Y, sin embargo, este programa de la Ilustración ha fracasado, como analizarán a lo largo de la obra. ¿Por qué ha fracasado? El modo de ese fracaso lo van a definir como la dialéctica de la Ilustración. Entonces, tenemos que entender que Ilustración no es solamente, en este sentido, el periodo histórico que puede ser definido desde Kant, hablando en términos de filósofos, desde Kant hasta Hegel, por ejemplo, o desde 1700 hasta el 1800, no es solamente un periodo histórico, sino que es una actitud humana que está, en este sentido, resumida en la frase de Kant de «Atrévete a saber, sapere aude». Dialéctica de la Ilustración. Si ya hemos visto la vertiente de la Ilustración, vamos a ver por qué dialéctica. La dialéctica hace referencia a la herencia indudable que tiene Adorno de Hegel. Ya en la dialéctica negativa, bueno, a lo largo de su carrera, Adorno se declaró un fiel hegeliano que quería corregir los errores que había cometido Hegel. Por eso, él entiende que la manera de entender el mundo ha de ser una manera dialéctica. Por eso os señalo en la diapositiva que la dialéctica es el movimiento mismo de la realidad. Movimiento de la realidad, si lo vemos desde una perspectiva más marxista que hegeliana, movimiento del concepto, si lo vemos desde una perspectiva estrictamente hegeliana, pero es la manera que tenemos para abordar, para entender el mundo, para entender todas las relaciones, ya sean las relaciones de producción, las relaciones sociales, las relaciones de los seres humanos consigo mismos. Es aquello de necesario y racional que hay en la evolución de las cosas, sean una evolución histórica o una evolución en la naturaleza. Esta dialéctica, si nos queremos poner hilar más fino, la dialéctica hegeliana, que será, digamos, la base de la crítica de Adorno,
La lectura, mejor dicho, de Adorno de la dialéctica hegeliana la entiende como una dialéctica encerrada o una dialéctica que lleva a una totalidad. Por eso también en la diapositiva, si al final os la quedáis, lo podéis leer con más calma, os defino esa totalidad en el sentido de qué partes corresponden a la totalidad y cuál es el movimiento y la relación que hay entre todas esas partes que configuran la totalidad. Si esta dialéctica es una dialéctica positiva porque tiene un cierre, desde la perspectiva de Adorno, lo que querrá Adorno con la dialéctica negativa es no cerrar esa posibilidad, no entender que todo tiene un sentido. Llevamos esto a un campo más concreto. Si lo llevamos al campo de la historia, para Hegel, la frase que os cito aquí es de Hegel. Para Hegel, la razón gobierna el mundo y, por tanto, también la historia universal ha transcurrido racionalmente. Es decir, desde una perspectiva dialéctica, la razón va pasando por una serie de momentos. Esos momentos llegan a una totalidad que consigue un fin progresivo. Asociado a la idea de la Ilustración, podemos decir que nace la idea de un tiempo lineal que sucede, que va recorriéndose progresivamente. De hecho, en el momento histórico podemos encontrar muchos relatos, por ejemplo, el de Marqués de Condorcet, muchas historias, reconstrucciones de cuál ha sido la historia de la humanidad, siempre partiendo desde un punto humano inferior hacia un punto superior. La reconstrucción de la historia que nos ofrece Hegel en las lecciones de la filosofía de la historia universal también considera que la razón va recorriendo una serie de puntos, una serie de momentos, una serie de reinos, los llama él, una serie de reinos, y en ese recorrido, digamos, se va enriqueciendo y cada vez va siendo más racional. Por eso, finalmente, en las lecciones del derecho, Hegel dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque todos los sucesos que pueden acontecer o que acontecen en la historia, todos esos acontecimientos que son reales, realmente efectivos, desde ya una perspectiva filosófica, están gobernados por la razón. Bien, esto es el marco, a muy grandes rasgos, el marco que hereda Adorno y contra el cual se va a rebelar, sobre todo por la situación en la que él encuentra su mundo y encuentra que no puede gobernar la razón del mundo si están rodeados de barbaries y calamidades, como lo llamará él. Os he puesto también en la diapositiva un resumen de las características principales del reino griego según las lecciones de la filosofía universal de Hegel, porque, como veremos un poco más adelante, es importante que tengamos en cuenta cómo caracteriza Hegel el reino griego y cómo luego Adorno lo retomará y lo caracterizará. La primera idea, bueno, son dos ideas fundamentales las que se cuestionarán Adorno y Horkheimer en esta obra, la idea de razón y la idea de progreso. La viñeta que os he puesto del roto dice, llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá. Bueno, eso es para darle un toque irónico, pero que va en la misma línea de la crítica que hacen Adorno y Horkheimer. Y que está a la base de esa dialéctica de la Ilustración. Y os pongo una cita que es un poco extensa, pero que también nos aclarará, igual que sirvió a Adorno, de Walter Benjamin, que era gran amigo y fuente intelectual de Adorno y sobre todo en esta obra. Y dice, una razón por la que el fascismo tiene posibilidades de darse es que en nombre del progreso quienes se oponen a él lo tratan como si fuera una norma histórica. El asombro de que las cosas que estamos experimentando ocurran aún en pleno siglo XX no es filosófico. Este asombro no es principio de conocimiento, a menos que sea el conocimiento de que la visión de la historia que lo hace posible es insostenible. Una pintura de Paul Klee, titulada Angelus Novus,
muestra un ángel que parece como si de pronto fuera a apartarse de algo que está contemplando con fuerza. La veis la imagen a la izquierda, bueno, vuestra derecha. Sus ojos miran fijamente, su boca está abierta, sus alas extendidas. Así es como uno imagina al ángel de la historia. Su cara está vuelta hacia el pasado. Allí donde percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe que sigue amontonando restos y lanzándolos delante de sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y recomponer todo lo que ha sido roto. Pero una tormenta del paraíso empuja sus alas hacia atrás con tal violencia que no puede cerrarlas. La tormenta impulsa al ángel hacia el futuro, al que da su espalda, irresistiblemente, mientras la pila de restos y escombros crece por el cielo tras él. Esta tormenta es lo que llamamos progreso. Estas dos citas están extraídas de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin y creo que, por eso las he traído, muestran muy claramente cuál es la idea que se tiene sobre el progreso, evidentemente debido a las circunstancias político-bélicas que estaban sufriendo en este momento. Entonces, la primera idea que se quiere criticar, recibida o heredada de esa filosofía decimonónica, es la idea de progreso, la idea de una historia lineal que transcurre hacia un estado mejor, hacia un estado superior, definida como progreso. Entonces, teniendo en cuenta que se quiere entender o se quiere buscar una historia o una manera de entender la historia distinta, uno de los planteamientos fundamentales o de los puntos de partida que tendrán Adorno y Horkheimer es la necesidad de hacer una reorientación de la filosofía de la historia que vaya más allá de una recopilación de hechos, de una concatenación de hechos que vayan hacia lo mejor, que vayan hacia el progreso. Y esto va asociado al replanteamiento de un tipo de racionalidad existente. Según los autores, ha habido una razón que llamarán razón instrumental, que es la que ha dominado desde toda la época ilustrada y que es la causante de la situación de dominación y de opresión bajo la que se encuentran los seres humanos. Entonces, ya entrando en el análisis de la obra, el punto de partida, como os he dicho, es la constatación de esa situación de barbarie. Barbarie la llaman los propios autores por la Segunda Guerra Mundial, estamos en el 44, los fascismos europeos, estalinismo soviético, una sociedad de masas americana. Como una constelación de política del momento en el que se escribió la obra. Y la obra parte de una aporía fundamental, y es que ese pensamiento ilustrado es un pensamiento que consigue lo que había pedido Kant, es decir, la emancipación o la salida del hombre de esa autoculpable minoría de edad, pero a la vez consigue lo contrario, o sea, de una manera dialéctica, de una manera doble o simultánea, mientras que, por un lado, consigue la emancipación, por otro lado, supone también la regresión. Esta es la dialéctica, esta es la parte dialéctica que tiene el pensamiento ilustrado. Esa es la aporía fundamental de la que parten los autores a la hora de realizar el análisis de su tiempo y de proponer una filosofía crítica de su presente en la dialéctica de la Ilustración. Pues esta es la aporía fundamental desde la que parten. Entonces, en la modernidad había una serie de expectativas que se dan por fracasadas en el momento de la escritura de la obra por la situación real, por la situación política, y el instrumento que ha conseguido por el cual se consigue esa emancipación y a la vez esa regresión no es otro que la razón que fue encumbrada o que la razón que fue entronizada durante siglos, décadas anteriores. Esa razón se ha convertido en un instrumento de poder. Podemos resumirlo en la frase saber es poder. Esto quizás puede resultarnos abstracto, por eso he querido también que nos centremos en el segundo de los capítulos de la obra, en el análisis que se hace de
de la Odisea de Homero, porque ahí vamos a ver de una manera un poco más concreta cómo esta razón se ha convertido en un instrumento de dominio, ¿vale? Las ideas principales, entonces, de esta dialéctica de la Ilustración son dos, que a la vez se remiten a lo mismo. Por un lado, podemos decir que el mito ya era Ilustración y la Ilustración deviene en mito, citando a los propios autores. Es decir, el mito en este caso homérico, pero el mito previo, supuestamente, en una historia de la civilización occidental, del pensamiento occidental, el mito previo al pensamiento racional, el mito previo al logos, ¿no? En esa tan manida frase del paso del mito al logos. El mito, como en la situación previa al pensamiento o a la situación de racionalidad del ser humano, esa situación mítica, era ya en sí Ilustración. Y veremos por qué era Ilustración, según Adorno, en la caracterización de Ulises. Pero también la Ilustración, ese momento tan kantiano de emancipación, va a terminar siendo un mito. Y un mito porque creemos que estamos realmente emancipados cuando no estamos realmente emancipados, cuando estamos realmente encadenados, dominados, sometidos a una razón, al poder de la razón técnica, científica, sea cual sea, pero una razón instrumental, y por eso esa Ilustración o esas pretensiones ilustradas no son más que un mito. Ambos, mito e Ilustración, han tenido siempre el mismo objetivo: emancipar al ser humano, emancipar al hombre a través de la razón. Bueno, como digo, esto lo veremos mejor en el análisis de la Odisea. Luego, la Ilustración, como el momento cumbre de esa razón instrumental, deviene su efecto contrario, en vez de conseguir la emancipación, convierte al ser humano, o tiene ese momento regresivo, digamos, por dos motivos. Porque, para Adorno, y esto es importante porque veremos aquí la clave para entender la posterior dialéctica negativa, y es que, por un lado, lo cualitativamente diferente, es decir, aquello que no es idéntico, los seres humanos, que somos todos diferentes, a través de la razón instrumental nos convertimos, o se convierte todo lo diferente, en idéntico cuantitativamente. En la propia dialéctica de la Ilustración, en el tercer o cuarto capítulo, se hace un análisis del antisemitismo. Para Adorno, el judío es el máximo exponente de la alteridad porque precisamente es el que representa aquello cualitativamente diferente en un más alto grado. En este sentido, la lectura que hacen, por ejemplo, del fascismo o de los totalitarismos es que no aceptan la diferencia y que lo que se desea en todo caso es convertir todo en idéntico. El principio de identidad, digamos, es el que rige todos los procesos políticos, una identidad cuantitativa, es el que rige todos los procesos políticos, y por eso, en este caso, el análisis que hacen de los judíos les lleva a pensar que es el mayor exponente de la alteridad en este sentido. Luego, por otro lado, esa razón instrumental también tiene o muestra ese momento regresivo porque lo que pretende es dominar la naturaleza exterior, pero al pretender dominar esa naturaleza exterior, domina también la naturaleza interna del hombre y domina la sociedad. Por eso también entienden que el fascismo puede ser leído como una venganza de esa naturaleza dominada que vuelve como para reclamar su poder, ¿no? La naturaleza siempre vuelve. Por otro lado, otra de las ideas principales de la obra es que ese progreso engendra barbarie. Y esto viene a decir lo mismo que la primera de las ideas. El mito ya era Ilustración y la Ilustración deviene mito, porque en el fondo es la mecánica propia de esa dialéctica de la Ilustración.
Una de las frases más conocidas de Adorno es que toda reificación es un olvido. Y al final esto muestra cómo esa dialéctica de la Ilustración tiene ese momento positivo y negativo que tenemos que tener en cuenta para poder entender el presente y poder dar unas claves o tener una filosofía, un papel crítico de análisis y de propuestas. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pasamos entonces al capítulo sobre Ulises. Ulises es, según Adorno, el prototipo del individuo burgués. Veremos por qué. Lo primero, entonces, que nos preguntamos, o que me pregunto yo, es que ¿por qué Adorno escoge a Ulises? Vuelvo a insistir en que este capítulo pertenece exclusivamente a la pluma de Adorno y en él nos dice que el conjunto de la Odisea homérica, da testimonio de la dialéctica de la Ilustración, de esta dialéctica que acabamos de explicar de manera abstracta y general, ¿no? Ninguna obra es capaz de ofrecer un testimonio más elocuente de la imbricación de ilustración y mito que la obra de Homero, el texto fundacional de la civilización europea, nos dice Adorno. Aquí vemos también la importancia de autores como Benjamin o Lukács, por ejemplo, en la teoría de la novela, cómo la elección de Ulises responde a esas influencias previas. La influencia de Benjamin, ya hemos visto la idea de progreso, la idea de historia, la idea de peinar la historia a contrapelo para entender la historia de una manera diferente, no como la historia contada por los vencidos, sino la historia, el resto que queda más allá de la versión oficial de la historia. Entonces, no entender una historia vista linealmente, sino desde mi perspectiva yo lo conceptualizaría como algo sincrónico, no una historia con una serie de hitos a unir por un relato, sino con unos momentos que tienen una serie de características concretas que a través de esas características nos pueden dar a entender ese momento en relación con nuestro momento. Entonces, por un lado, esa sería influencia de Benjamin, pero también la teoría de la novela de Lukács, por ejemplo, también nos valdría como una influencia, ya que aquí Lukács denuncia que esa reificación expresada en el proceso histórico acaba por vaciar el contenido y el significado de las formas estéticas. Adorno, en este sentido, piensa que esas formas literarias, como por ejemplo el poema homérico, puede reflejar condiciones históricas objetivas y por eso toma, en este caso, una obra que considera, como hemos visto, fundacional de la civilización europea. También creo, esto es parte de la propuesta de mi investigación, creo que es importante que tengamos en cuenta que en 1922 se había publicado el Ulises de James Joyce, que es considerado una de las novelas más importantes del siglo XX y que la forma, veremos al final, la forma, el lenguaje en el que está propuesto este Ulises tiene mucho que ver con la dialéctica negativa de Adorno. Al final, independientemente de si el Ulises de Joyce influye o no influye en Adorno, lo que nos muestra que Adorno tome esta elección con las influencias de Lukács y de Benjamin es que lo que quiere es volver la vista al pasado para retomar la historia, haciendo una interpretación crítica de su presente, pero sin caer en la tentación hegeliana de reconstruir la historia como un todo progresivo, lineal, hacia un futuro fantástico, maravilloso, dentro de un marco de progreso, sino dejando que los hechos hablen por sí mismos, como dice citando a Benjamin, dejando que los hechos vuelvan a la vida, los acontecimientos vuelvan a la vida y así liberar su significado viviente, concreto y evadiendo la dominación. La dominación en este caso de la historia hegelianamente entendida. Bueno,
El mito de Homero refleja la tesis central de la dialéctica de la Ilustración que ya os he expuesto. Nos provee de una posibilidad de hacer una filosofía de la historia no lineal y para ello Adorno hace el análisis de dos momentos esenciales, no solo dos, pero son los que yo os he traído aquí, que creo que son los más importantes, dos momentos esenciales del mito. No sé si habéis leído la Odisea de Homero, os la recomiendo. En primer lugar, vamos a analizar el episodio de Polifemo y luego vamos a analizar el episodio de las sirenas. El episodio de Polifemo, Adorno comienza su narración indicándonos que, y cito Adorno, dice: «Si ya desde Platón también los dioses patriarcales del Olimpo fueron absorbidos por el logos filosófico, la comprensión de dicho fenómeno se halla prefigurada en los poemas homéricos en cuanto es precisamente la mitología como verdad lingüística desarrollada la que ha puesto en marcha el proceso sin fin de la Ilustración». Es decir, lo que nos está diciendo es que ya en la mitología o en el lenguaje de Homero, este lenguaje estaba dotado de una universalidad que será la que lleve a que posteriormente el concepto sea lo que encarcele y no permita que exista aquello que no se puede conceptualizar. Es decir, aquello que no puede ser dicho con palabras, aquello que no cae bajo la red del concepto, la formalidad del lenguaje, eso no se puede pensar, no se puede comprender como algo existente. La universalidad conferida al lenguaje por medio de los poemas se revela para Adorno en el hecho de que Odiseo, y cito, tenéis la cita en la diapositiva, Odiseo descubra en palabras lo que en la sociedad burguesa desarrollada se llamará formalismo. Su permanente validez se paga al precio de distanciarse del contenido que las llena en cada caso, de modo que en tal distancia pueden referirse a todo contenido posible, a nadie lo mismo que al propio Odiseo. No sé si conocéis el episodio de Polifemo del canto homérico. Si lo conocéis, a lo mejor sobra esto. Si no lo conocéis, os voy a leer la parte a la que se está refiriendo Adorno. Os voy a leer la parte de la Odisea de Homero a la que se está refiriendo Adorno, que por otro lado me parece que es bastante divertida. Odiseo, para quien no se ubique mucho, después de la guerra de Troya quiere volver a su hogar, a reencontrarse con su mujer Penélope. Entonces tiene que pasar por una serie de pruebas y de aventuras hasta poder llegar a Ítaca, que es su ciudad. Una de esas aventuras supone que llega a una isla con los hombres, los soldados que le acompañan, se meten en una cueva pensando que esta cueva está vacía y resulta que era la cueva del cíclope Polifemo, que cuando se da cuenta que ellos están dentro empieza a comerse a algunos de los hombres que iban, o de los soldados que iban con Ulises. Entonces, Ulises, para intentar salvar a los compañeros que estaban con él, urde un plan y se trata de emborrachar al cíclope con vino y cuando éste estuviera ya suficientemente borracho, clavarle una estaca en el ojo y poder huir. Entonces, tal como se narra en el capítulo 9, por si a alguien le interesa, de la Odisea, dice, cuando ya el cíclope estaba borracho, ¿no? Le dice: «Cíclope, preguntas cuál es mi nombre», porque el cíclope le pregunta a Odiseo cuál es su nombre después de haberle brindado el vino. Le dice: «Cíclope, preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido». Y le dice: «Mi nombre es Nadie», le dice Ulises, «y Nadie me llaman mi madre y mi padre y mis compañeros todos». Tras narrar el modo como se produce la cometida, prosigue el relato homérico y en la voz de Odiseo, que sigue diciendo: «Dio el cíclope un fuerte y horrendo gemido, retumbó la roca,
después de haberle clavado la estaca. Amedrentados subimos prestamente, mas él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, arrojóla furioso lejos de sí y se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos promontorios. En oyendo sus voces acudieron muchos, quién por un lado y quién por otro, y parándose junto a la cueva le preguntaron qué le angustiaba. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Respondióles desde la cueva el robusto Polifemo: «Oh, amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza». Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: «Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón». Lo que nos quiere mostrar Adorno al recordar este capítulo o esta aventura de Ulises es que Ulises pudo engañar al cíclope haciéndose pasar por ser nadie. Y esto nos muestra dos características fundamentales. Por un lado, ese formalismo del lenguaje, del que ya os he hablado, pero por otro lado, y esta es la segunda característica que es más importante, es la astucia de ese héroe, que es el primero de los héroes griegos. En la Ilíada no era así, o sea, los héroes eran de aladas palabras, pero en este caso la característica principal del héroe es su astucia. Esta astucia será la que está a la base del intercambio, de la renuncia y del sacrificio, que caracterizarán a la sociedad burguesa y que por eso muestran en el mito de Odiseo cómo ese mito ya era ilustración. Esto lo podemos ver mejor en el análisis del segundo de los episodios homéricos, que es el episodio de las sirenas. Esto no os lo voy a leer porque es bastante largo, pero bueno, Odiseo está en un barco y tiene que atravesar una zona que es la zona de las sirenas, y esa zona tenía, o la aventura o el peligro era que escuchar el canto de las sirenas suponía volver a un estado de pasado, de embriaguez, una promesa de felicidad como cumplimiento de lo no satisfecho en el pasado, que haría que él no llegara a su casa, a su patria en Ítaca. La cuestión es que tenía que poder atravesar esa zona, no podía evitar escuchar el canto de las sirenas. ¿Y cuál es la solución que se presenta en la Odisea? Y la que nos narra Adorno en su obra es que Odiseo, por un lado, hace que sus compañeros lo aten a él al mástil de la nave, del barco, y a los compañeros remeros les pone cera en las orejas para que no, dentro de los oídos, para que no puedan escuchar el canto de las sirenas. Entonces, consiguen atravesar esa zona de peligro porque los compañeros remeros no caen bajo el poder del canto de las sirenas, mientras que él, Ulises, sí escucha ese canto, pero no puede hacer nada porque está atado al mástil y no puede evitar que los compañeros sigan remando. Entonces, esta astucia de Odiseo lo que nos muestra, o la lectura que hace Adorno, nos lleva a una nueva lectura de la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, y entonces nos muestran por un lado, Ulises como ese prototipo de individuo burgués, lo llama Adorno, porque se excluye de la producción y se limita a recoger la plusvalía del trabajo ajeno, engañando a todos aquellos que deben trabajar, es decir, a sus compañeros, los remeros, que deben trabajar para no perecer también, porque si ellos no reman, también van a acabar muriendo. La sociedad, en este caso, queda reflejada en los compañeros, en los remeros, que igualmente sordos, porque llevan los oídos taponados con cera, se convierten en individuos meramente prácticos al servicio de una maquinaria social. Ulises
además de ser, en este caso, como os he señalado, el individuo burgués, nos muestra también un hecho fundamental a ojos de Adorno, y es que hay una separación entre el goce artístico que vive realmente el héroe homérico, Ulises, al estar atado al mástil, no puede hacer nada, pero sí escucha el canto de las sirenas y sí puede disfrutar ese goce artístico, mientras que los remeros, que son los que se dedican al trabajo manual, no disfrutan de esa parte artística. Las sirenas, que representaban un poder mítico y natural, y en este caso es importante ese poder de la naturaleza, que queda completamente neutralizado, quedan convertidas las sirenas en un simple objeto de contemplación y el arte, en resumen, queda neutralizado. La parte artística del canto de las sirenas, aparte de ese poder mítico y natural, la parte artística del canto de las sirenas queda neutralizado. Entonces, es toda esta dinámica, tras la lectura de, a través de su astucia, que es la característica, la primera vez que un héroe griego está caracterizado por una propiedad, digamos, intrínseca, que es la astucia, una astucia que además nos lleva a pensar en la astucia de la razón hegeliana. La astucia de la razón hegeliana era la que, en cierta medida, y dicho muy rápidamente, era la que permitía ese progreso de la razón en la historia, para que la razón terminara gobernando el mundo. Esa astucia, que es la astucia de la razón hegeliana, reaparece en Adorno, reaparece en esa caracterización de Ulises y nos muestra que está a la base de toda esta maquinaria, perversa maquinaria social que existía ya en el poema homérico y que es la que se denuncia en el siglo XX propia de Adorno. Además, esta astucia nos muestra que la facilitación técnica, digamos, porque aunque sea de manera muy primitiva, hay cierta técnica en la propuesta de Ulises, hace que la fantasía se atrofie, aparte de que el arte queda neutralizado, la fantasía se atrofia y la naturaleza entonces no es un medio de aspiración al conocimiento, sino solamente un instrumento de dominio de sí misma, de dominio de los hombres y de dominio social. El saber entonces aparece como poder, ese saber astuto de Ulises aparece como un poder y su esencia indisociable es la técnica. Esta astucia además está ligada a una constante renuncia, no solamente en el episodio de las sirenas ni en el de Polifemo, sino que a lo largo de todos los episodios de la Odisea homérica vemos que el protagonista tiene que estar constantemente renuncia a sus pasiones, por ejemplo, a las reses del sagrado Hiperión, a las flores de loto, está constantemente en una renuncia. Esta renuncia, que es su sacrificio, es en el fondo el engaño. Renuncia a sus pasiones para poder llevar a cabo todos los engaños que le permiten pasar las aventuras hasta llegar hasta su tierra prometida. Y por ende, la razón de su propia astucia adquiere al fin sentido. Dice Adorno, la dignidad del héroe se adquiere solo en la medida en que se mortifica el impulso a la felicidad total, universal e indivisa. Es decir, desde este momento ya está definida el destino de constante renuncia a las pasiones o a la felicidad por parte del hombre, y esa es también la parte mítica de la Ilustración. Y además queda establecido el dilema propio de la sociedad burguesa que aparece ya en el mito de Homero, y este dilema no es otro para Adorno que engañar o morir, engañar o perecer. Y es que para Adorno, desde que el hombre interiorizó esa ley del sacrificio, de la que venimos hablando, por medio de la astucia, perdió toda la posibilidad de libertad. Y así la historia de la civilización entonces no ha sido más que una historia de renuncia. En resumen, podemos decir que Homero y su poema aparecen como los signos desveladores del comienzo de ese dominio ilustrado. Por eso es un excurso en la obra, y entiendo Adorno nos lo presenta para clarificar un poco la dificultad de ese concepto de ilustración que nos han presentado en el primer capítulo. Este surgir y perfeccionamiento de la técnica en Grecia
coincide, si hacemos un análisis de la propuesta de Hegel del reino griego, coincide con la propuesta de Adorno. Si hilamos muy fino, podemos ver cómo aquí pervive la dialéctica y pervive la herencia hegeliana, pero leído de una manera sincrónica o incluso negativa. Una de las principales críticas que se ha hecho a la dialéctica de la Ilustración... Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, una de las principales críticas que se ha hecho al texto de dialéctica de la Ilustración es que es un texto pesimista, que si bien expone una situación de barbarie, no ofrece ninguna salida, ninguna propuesta diferente o de cambio ante esa situación. Es verdad que en la obra solamente se plantean los problemas, pero como os decía al principio, si seguimos rastreando la filosofía y la propuesta de Adorno, podemos encontrar cómo los problemas que ahí se plantearon encuentran una solución posterior en las, sobre todo, teoría estética y la dialéctica negativa de Adorno. Por eso me gustaría dedicar 5 minutos a la exposición de esta manera de salir de estos problemas y luego, si queréis, pues debatimos o nos vamos o lo que queráis. Si volvemos por un momento al análisis del episodio de las sirenas que hace Adorno, nos dice que a partir de ese encuentro, y cito, lo tenéis en la diapositiva, a partir del encuentro felizmente fallido de Odiseo con las sirenas, todos los cantos están enfermos y toda la música occidental padece el absurdo del canto en la civilización, que sin embargo es al mismo tiempo la fuerza que mueve toda la música artística. Entonces, sí, aquí tenemos que ver que hay una doble dimensión en la afirmación de Adorno. Por un lado, lo que ya se ha señalado, que el propio arte en ese estado ya neutralizado es parte de la dialéctica de la Ilustración y en ese sentido ha contribuido al proceso de racionalización del mundo, ha contribuido a la dominación, pero por otro lado, las obras de arte llevan en sí, porque por eso nos dice que sin embargo es al mismo tiempo la fuerza que mueve toda la música artística. Por otro lado, digo, las obras de arte también llevan en sí la fuerza del antídoto contra la opresión. En este sentido, esas obras de arte no son cualquier obra de arte, sino que podemos decir que es el antiarte, como lo entenderá Adorno. En su momento histórico era el arte de vanguardia, que era el arte que podía mostrar cuál era el verdadero arte. Vanguardias que, eliminando todo supuesto metafísico o aurático, se erige como antiteórica y por eso, en ese sentido, lo que hace es cuestionar la idea del arte como una habilidad meramente racional, es decir, cuestionar un discurso formal, unidiscursivo, una única manera de entender el universo, de dar el sentido del universo artísticamente. Esa fue la motivación de las vanguardias y en ese sentido mostraban cuál era el verdadero arte. Desde mi punto de vista, un caso paradigmático es el Ulises de James Joyce. Por eso os decía que la elección de Ulises quizás no respondía solamente a esa conexión con la filosofía hegeliana, con las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel, sino que también en 1922 había aparecido esta novela que incluso a día de hoy es conocida por la dificultad que tiene para ser comprendida de una manera lineal o por la carencia de un discurso lineal, ¿no? Para Adorno, si bien es cierto que Adorno no hace ninguna afirmación directa de esta obra, sí a través de los distintos lugares en los que he encontrado que se refiere a esta obra, podemos decir que él la considera como una epopeya negativa que encara precisamente el horror de su tiempo y por encararlo y ponerlo sin cortapisas, digamos, de una manera artística, sirve a la libertad.
incluso podemos decir que si lo llevamos a un ámbito filosófico, cumpliría de alguna manera la misma función de una dialéctica negativa que terminaría transformando ese lenguaje comunicativo habitual en un lenguaje mimético. Y es que la mímesis es una categoría central dentro del pensamiento de este Adorno maduro. Ya surge en la dialéctica de la Ilustración, pero posteriormente entenderemos cómo esa mímesis será una nueva forma de conocimiento que no se imponga comunicativamente, sino que se aprenda de otra manera y que habrá nuevos espacios de libertad. Finalmente tenéis aquí unas claves de la teoría estética de Adorno, que no voy a aburriros leyéndolas, y esto es lo que yo quería contaros de Adorno. Si tenéis alguna pregunta, duda, debate, pues será un placer. Bueno, pues eso, vamos a dar paso a las preguntas. Hay por ahí un micro, si alguien... Si no, empiezo yo, porque a mí con esto último que has hablado sobre la mímesis, no sé si ya me ha pillado un poco despistada, pero no he entendido bien qué querías decir con... Mira, a ver, creo que lo tengo por aquí. Es decir, es una forma de conocimiento que pretende... Mira, dice, en mínima moralia, es una forma de conocimiento... Sí, pero... ¿Sí? Es una forma de conocimiento que quiere superar la linealidad del concepto, por ejemplo, o sea, el dominio de lo conceptual, ir más allá de lo que se puede expresar bajo el concepto y que capture lo que no se puede apresar. Te leo una cita de Mínima Moralia en la que habla de la mímesis y dice: lo humano se aferra a la imitación. La mímesis refiere a la imitación previa a la existencia de un pensamiento racional existente en Grecia, ¿no? Al momento del mito, el aprendizaje se llevaba a cabo por mímesis, ¿no? Entonces dice, lo humano se aferra a la imitación. Un hombre se hace verdaderamente hombre solo cuando imita a otros hombres. En este comportamiento, forma primaria del amor, olfatean los sacerdotes de la autenticidad la pista de aquella utopía que podría sacudir la estructura del dominio. Entonces, no se trata de una mera imitación, un aprendizaje por imitación, sino un aprendizaje que va más allá de lo que se puede establecer por medio de unas reglas, por medio de unas pautas, por medio de un conocer matemático científico. Es un aprendizaje que esté vivo. Al final, la mímesis a lo que se refiere es a la vida que queda más allá de lo que cae bajo el concepto, de una razón instrumental que termina matando todo porque termina encasillándolo todo, sean leyes matemáticas, sean conceptos, en ideas, pero siempre hay cosas que van más allá y que solamente se pueden aprender a través de un aprendizaje vivo, un aprendizaje mimético, más o menos. Buenas tardes. Quería felicitarla porque me ha parecido muy sugerente su exposición y simplemente insistir en alguna cosa. El nombre de Ulises en griego es Udeis, es decir, que el mito crea el nombre. Esa anécdota de Polifemo, Udeis es nadie y funciona como eso, porque eso refuerza toda la expresividad. Quería preguntarle por el concepto de mímesis, porque yo creo que mímesis era un concepto central en la teoría de la novela de Lukács, que estudian los jóvenes frankfurtianos casi de memoria. Pero luego, de alguna forma, se abandona porque eso mismo sirve para aquello que se llamaba el realismo socialista, que era mimético, y por él se tienen que alejar. Entonces, no funciona tanto la mímesis como el par, conocimiento mimético y expresivo.
En ese juego el lenguaje tiene sus exigencias, no se debe olvidar el aspecto mimético, pero tampoco el expresivo. Y entonces daría un poco más juego. O me corrige si estoy equivocado. Y por último, claro, aquello de que se queda en negativo yo creo que no es demasiado correcto. Hay uno de los últimos escritos, yo creo que es incluso del año 69, que se llama Crítica, en el cual justifica por qué no se puede ir más allá. Y cómo denuncia que hay una trampa que dice, muy bien está la crítica, pero si no, esa crítica no acaba en algo positivo, pues entonces ahórresela. Pero claro, eso impone una exigencia de ser de alguna forma conservador. A mí es uno de los escritos que me parece más revelador, porque además es vivo y está respondiendo a esa necesidad del año 69. Sí, pero en la última de las afirmaciones o preguntas que ha hecho, no entiendo cuál es la parte en la que no está de acuerdo. ¿Con el ir más allá? Pero no se... Claro, sería un ir más allá de lo planteado en los problemas planteados, porque no puede haber un ir más allá, porque caeríamos en un estado de positivización, ¿no?, de totalización. Sí, yo personalmente no lo veo así, porque no creo que hacer un análisis crítico sea hacer una propuesta positiva, ¿no? Hay un paso desde el planteamiento de los problemas de la dialéctica de la ilustración a la intención de la dialéctica negativa. En el fondo, yo entiendo que la dialéctica negativa es una manera de proponer, es una manera complicada de proponer, es una manera de proponer, sin cerrar, dejando que quede todo abierto, pero al final es una manera de proponer, es mi lectura. Y en este caso también, o sea, la idea de Ulises y de cerrarlo con la teoría estética y la dialéctica negativa, viene a ser en términos muy básicos, viene a ser algo similar, ¿no? Bueno, hay un planteamiento de un problema, pero si buscamos más allá, no hay ningún indicio claro de que la obra de Joyce pudiera influir a la hora de elegir el personaje de Ulises para caracterizar la dialéctica de la ilustración. Pero si vemos que escribe a lo largo de, ya en el año 63, en las notas sobre literatura que escribe sobre Joyce, Adorno, podemos interpretarlo, son interpretaciones. Por eso lo he comentado, eso es parte de mi investigación y no es nada académico. Pero bueno, es una propuesta que a mí personalmente me parece sugerente y que como parte de mi investigación quiero compartir. Luego, por otro lado, el concepto de mímesis es verdad que viene de la teoría de la novela de Lukács, que influyó muchísimo. También es verdad en todos los autores de la época y sobre todo en Adorno, ¿no?, en este momento, en este Adorno del 44. Y también es verdad que Adorno se alejaría mucho de Lukács y tendría con él esa polémica sobre el realismo. Pero habría que buscar quizás antiadornianamente qué concepto utiliza en una época y en otra en alemán para referirse a esa mímesis, si hay algún cambio en ese concepto, si hay un alejamiento de ese concepto lucasiano o sigue refiriéndose a él, pero lógicamente más allá del realismo socialista, ¿no? La cita de Mínima Moralia, que le he leído a la compañera, yo creo que muestra muy bien cómo Adorno lo entiende como un nuevo modo de conocer, que no es realmente no es un modo nuevo, que quizás es el modo más antiguo, más primitivo de conocer, el modo más vivo de conocer, ¿no?
pero que lógicamente hunde sus raíces en esa teoría de la novela de Lukács y que aquí, hablando de literatura, pues también tiene sentido. Pero es algo que es bien interesante y que lo voy a anotar para buscar si hay algún cambio en el concepto utilizado entre el 44 y el 69 en ese concepto de mímesis. Bueno, yo quería contestar un poco a lo que ha dicho el compañero, esto de que el nombre crea el mito, porque me parece una cosa muy importante, pero creo que está dado vuelta. O sea, que diciendo eso lo que estás haciendo es poner el carro delante de los burros, por así decir, que lo que está primero, antes del nombre, es una estructura de creencia. Quiero decir que, como dice en este texto de lo que es la ilustración, empieza hablando de cómo los números y todo reducidos a la unidad crean la identidad y crean lo que sería el nombre propio. Pero todo esto ya es una estructura de creencia que es lo que mantiene, por así decir, a Ulises en su cosa de individuo burgués, que antes que burgués e incluso antes de todas sus batallas lo que está haciendo es conservar su identidad y preservarse de, como lo llama Adorno, las fuerzas de la dispersión, que serían las sirenas y todo esto. Pero, vamos, me parece un error pensar que el nombre está antes. Claro. Porque el nombre no es ninguna cosa natural, así como no lo es ni el uno ni el individuo. Claro. Y entonces, pues, Y también quería preguntarte, porque me parece una de las cosas más importantes que hay en este texto, y no he oído que lo citaras, la cosa del número que sale al principio, e incluso la relación que esto tiene con el placer, con la negación al placer, en cuanto a no querer perderse. Que eso sí que es muy burgués, pero por otro lado, claro. Y esto. Sí, así es. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto al nombre y al mito. Yo al menos no he entendido que el compañero se refiriera a que el nombre es anterior al mito, sino que ha puntualizado que Ulises, la traducción o el origen griego, fonéticamente se parece mucho a la palabra nadie. Entonces hay un juego de lenguaje que es utilizado en el mito, ¿no? De ahí viene el mito, no puede venir el mito entero de Ulises de ahí porque es un episodio, pero en ese momento se utiliza ese juego que quizás nosotros perdemos ese sentido al no leerlo directamente en griego antiguo, pero lo he entendido que el comentario del compañero se refería a esto, a puntualizar esta información que yo no la había dicho y que le da aún más riqueza, ¿no?, a la propia teoría de Adorno de cómo el lenguaje está creando aquí una serie de estructuras que permiten al héroe, a Ulises, salir vencedor, ¿no?, que en el fondo es lo que nos viene diciendo y lo que nos has dicho tú, ¿no? Bueno, salir vencedor, engañar, pero claro, precisamente eso es lo que denuncia Adorno, o sea, el engaño es su victoria. Y ahí es donde está la perversidad de esa ilustración que ya estaba en Homero. El engaño, el poder engañar por medio del lenguaje, del uso pervertido del lenguaje, poder engañar al cíclope es la victoria del héroe. Y como puede engañar, entonces le dice, soy nadie, me voy, y sigue, y al final llega a su patria. Y entonces eso es lo que él consigue, es su victoria. Y esa victoria, que en este caso viene por una cuestión de lenguaje, de conceptos, es idéntica si nos ponemos en el caso de los números. Al menos a la referencia que estabas haciendo tú de lo primero que dice en el análisis del concepto de ilustración es el dominio, por eso, de esa razón instrumental, como utiliza el lenguaje, como utiliza los números, como herramientas de poder, herramientas que encarcelan la realidad, que encarcelan esa vida que hay más allá de las cosas,
y las determinan, las predeterminan, las identifican y las hacen todas iguales, sean palabras, sean números o sean personas, ¿no? Pero es su cárcel, claro, es su cárcel. ¿Por qué? También porque ¿a qué renuncia él cuando, no en el caso de Polifemo, pero sí en el caso de las sirenas, por ejemplo, ¿a qué renuncia él? Renuncia a sus pasiones, renuncia en el fondo a su felicidad, ¿no? Hay un relato de Kafka sobre el episodio de las sirenas que lo plantea completamente al revés y entonces muestra cómo Ulises se cree y él es feliz porque se hace atar al mástil y piensa que las sirenas están cantando y las sirenas están en silencio y lo único que hacen es la mímica de cantar y entonces él piensa que no las está oyendo y lo muestra completamente al revés. Y ahí lo que nos está mostrando es a qué está renunciando. Él está renunciando a la pasión o a la felicidad que puede obtener de escuchar a las sirenas, del poder mítico y el poder natural, reprimiéndolo. ¿A través de qué? De la astucia y de la astucia del engaño, de engañar a las sirenas o de engañar a la naturaleza, que en el fondo es un engaño a sí mismo. Porque esa naturaleza, ese intento de dominio exterior se revierte sobre el interior y al revertirse sobre el interior termina convirtiéndose en una cuestión social. No, una definición más. Si uno se acuerda de realidad, nada precede absolutamente a la generalidad textual. Es decir, que ese objeto que parece que resiste al nombre ya está creado por el número. Uno piensa en la realidad de Dios, en su digamos, carácter machista, etcétera, etcétera. No existe representación ni existe realidad antes de toda la trayectoria de generalidad textual. Algo también más Matías, no lo dice tan radicalmente, pero quizá que el discurso de eternidad se dispara desde las consideraciones que se hacen sobre el mito en el trabajo de la ilustración que también tiene una tradición anterior desde el punto de vista de la filología, que es una cosa que ya había tenido de alguna forma previo. Lo que hace Adorno y Horkheimer es un poco dar el contexto político que necesitaba en ese momento. Gracias. Pues si no tenéis más preguntas, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, ha sido un placer. Bueno, antes de nada, dar muchas gracias a Marcela por venir hoy y deciros que la siguiente sesión de Althusser será después de la semana, el lunes y el miércoles, ¿no? Sí. Ay, después de Semana Santa, perdón, el lunes y el miércoles.